Nos acompaña, estamos con Guido Aguila, magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura, y por supuesto le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Mirta, muchas gracias a ustedes. Doctor, bueno, vamos a hablar sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de Alberto Fujimori. En principio, señor Aguila, ¿qué es lo que tendríamos que comentar? ¿Cuál es la recomendación específica que está haciendo la Corte Interamericana? Creo que, Mirta, previamente lo que debe conocer la población, el ciudadano en general, es que este no es un procedimiento que se haya iniciado recién, ¿no? El que culmina acá con un fallo definitivo en el Perú, luego va a la Comisión Interamericana y luego llega a la Corte. No es así. El hecho de que la Corte Interamericana haya emitido una resolución tan pronta, tan rápido, se da justamente porque lo que se ha desarrollado es solamente un seguimiento del cumplimiento de la sentencia en el tema de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? La Corte Interamericana, tomando las previsiones de que sus sentencias pues no caigan en vacío, no sean líricas, no sean declarativas, hace un seguimiento. Claro, que sean respetadas además. Que sean respetadas, ¿no? Porque ese es el compromiso que ha asumido el Perú al firmar el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, como quiera que ya el expresidente Fujimori estaba sentenciado, pues ese es el cumplimiento de la sentencia, la ejecución. El indulto ha hecho de que la Corte ingrese justamente a ver de oficio la naturaleza de ese indulto, ¿no? Y entonces la recomendación que ha dado, o lo que ha resuelto la Corte es que, bueno, la constitucionalidad del indulto, si es un indulto que está dentro de los cánones constitucionales o no, no lo van a determinar ellos, que eso le corresponde determinar a la justicia ordinaria en el Perú. De tal manera que aquí las víctimas, en este caso, podrían recurrir a un proceso de amparo, ¿no? ¿Cuál sería el derecho fundamental vulnerado? El derecho de acceso a la justicia, digamos, ¿no? Y a partir de allí tiene que ser en primera y en segunda instancia que se pronuncie el Poder Judicial. Si el Poder Judicial en segunda instancia le da la razón, acabó todo. El indulto no sería constitucional. ¿Y eso significaría que el expresidente Alberto Fujimori regresaría a prisión? Así es. Y si el Poder Judicial en segunda instancia le señala de que el indulto es constitucional, llegaría al Tribunal Constitucional vía recurso agravio. Ahora, en este segundo escenario, señalar que el indulto humanitario es constitucional, ¿tendría que hacerse con medios probatorios? ¿O con qué tipo de documentación, digamos, se responde ante el fallo de la Corte Interamericana? Con medios probatorios, es decir, señalar de parte del Estado peruano que el indulto, esta característica de indulto humanitario, ha seguido todas las pautas. Paso por paso de por qué se dio. El por qué se dio, una justificación. Ahora, muchas veces se dice que el indulto viene a ser pues una prerrogativa presidencial y que por lo tanto sería lo que en doctrina se llama una political question, es decir, no entraría para nada a judicializarse. No es así. Ya acá en el Perú ya hay dos antecedentes, en el caso Crucillac y el caso Jailili, donde se revisó la naturaleza del indulto. Este sería un caso similar. Especialistas comentaban también que se esperaba un fallo más firme en cuanto a la posición que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso hubiese sido favorable o no? No, desde nuestro punto de vista no. Nosotros creemos que cuando la Corte Interamericana ingresa a dar uno de los fallos, uno de los tantos fallos que ha dado contra el Perú es cuando hay gruesas sombras de sospecha de que la justicia ordinaria es una justicia que no da crédito. No es el caso del Perú actual. De tal manera que estábamos acostumbrados a esa suerte de activismo, ¿no? A ver qué dice la Corte y nosotros pues sencillamente acatarla. No, me parece que la Corte en ese sentido deja la justicia ordinaria peruana, deja que como país podamos decidir nosotros. Sin embargo, hay también una contradicción, Mirta, que nos parece preocupante. El Estado presenta una excepción, dice, oye, mira, ¿sabes qué? No se ha agotado la vía interna. Claro. No se ha agotado la vía interna. Y la Corte le dice, no, aquí no hay agotamiento de vía interna porque lo que estamos haciendo es en seguimiento de sentencia nada más. Esto es ejecución de una vía interna. Y sin embargo resuelve que esto se vea en la vía interna. O sea, es una contradicción que preocupa, ¿no? Ahora, lo que recomienda la Corte es que ahora, ya entrando en el caso, es que se haga una ponderación entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y definitivamente el derecho pues a una vida digna que tenga en este caso el expresidente Fujimori. Esta evaluación, ¿cómo tendría que darse en la práctica y quiénes estarían a cargo de resolver? Muy bien, esto tendría que darse en la justicia ordinaria. Tendría que llegar primero un juzgado constitucional, luego elevarse a una sala constitucional y de nuevo, ¿no? Si consideran
que es constitucional el indulto, entonces las víctimas podrían recurrir a el Tribunal Constitucional. Nuevamente. Nuevamente, ¿no? Sin embargo, esta opinión, más allá de la hacemos como constitucionalistas, sí. Mirta, quiero dejar de lado mi labor en el Consejo Nacional de Magistratura. Sí, sí, sí. Ya la expresidente Fujimori está condenado. Por lo tanto, cuando se da una pena, Mirta, ya la pena pasa a ser de un carácter público. De tal manera que no deberían ingresar aquí, a mi criterio, no debería ingresar aquí el ámbito privado, que es el ámbito de las víctimas. Que cuando se dice, no, el derecho de acceso a la justicia, se está diciendo, oye, no establezcamos la impunidad. Claro. No hay impunidad. Ya hay un indulto, ya hay una pena, sentencia. ya hay una sentencia y una pena que se ha venido cumpliendo. Lo que ha pasado es que se ha cortado. Que se ha cortado, pero esa posibilidad que se le da el indulto. Ahora, hay algunas tesis novísimas, seguramente que serán materia de alguna entrevista seguramente futura con la persona que lo defiende, Mirta, pero hay una tesis que dice que hay que erradicar el indulto, porque el indulto pues no es republicano, ¿no? Es casi una invasión que hace el Poder Ejecutivo en una sentencia del Poder Judicial. Pero mientras eso se da, es una prerrogativa del Presidente de la República. Claro, estamos en ese escenario. En ese escenario estamos aún, y entonces ya la pena al ser público y el indulto no tendrían, a mi criterio, ¿verdad? No tendrían a mi criterio el ámbito que ponderarse, el ámbito de las víctimas. Pero vamos a ver cómo es lo que desarrolla la justicia ordinaria. ¿Le parece a usted que este caso ha puesto de manifiesto un versus quizá entre el derecho nacional y el internacional? Así es, porque definitivamente hay varias contradicciones. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la píldora del día siguiente, ¿no? En el caso de la píldora del día siguiente, el Tribunal Constitucional la consideró abortiva, porque consideró que el inicio de la vida, la concepción, se daba desde la unión del esperma con el óvulo, ¿verdad? Y sin embargo la Corte en un fallo posterior señaló que no, que recién se daba con la anidación, con lo cual la píldora del día siguiente no sería abortiva. Entonces allí tenemos un escenario en el cual hay una manifiesta contraposición, ¿no? Hay una contraposición. Además que la Corte no ha señalado, Mirta, cuáles deben ser los pasos a seguir para que sus sentencias sean precedentes o sean obligatorios, sean vinculantes. Por eso tú ves que en algunos casos, algunos países se desentienden y otros países sí lo asumen. Ahora, ¿el derecho nacional no tendría que estar alineado justamente con el internacional si tenemos un pacto de por medio firmado? Así es, sin embargo, cuando hay una contradicción, Mirta, lo que ha determinado la Corte Interamericana es que resuelve el país. Resuelve o vale la posición o la decisión que sea más protectora de los derechos humanos. Y entonces a partir de allí es que en este caso la píldora del día siguiente, como protege desde antes, esa es la que vale. Pero digamos, no es sano, por utilizar un término, Mirta, ¿no?, que haya estas contradicciones. Debiera de haber una sola línea para que la justicia constitucional sea predecible. En este escenario hay otros actores de manera activa, la defensa del señor Fujimori, del expresidente Fujimori, la defensa de las víctimas, en estos casos Barrios Altos y La Cantuta. Y también hay la posibilidad de que lleguen los llamados amicus curiae, ¿no? Los amigos del tribunal. Tienen una función excepcional. No son terceros, no son testigos, simplemente son personas, personas naturales o jurídicas, instituciones, que llegan a aportar, a dar luces sobre el tema. Como observadores. Como observadores. ¿Por qué? Porque justamente como se está viendo un caso del Perú, en la Corte Interamericana que decide no puede haber ningún magistrado peruano. Entonces, por el riesgo del desconocimiento de lo que ocurre en el Perú, es que pueden ingresar los amicus curiae. Un amicus curiae que ha ingresado para este caso es el reconocido constitucionalista Domingo García Belaúnde. Bien convocado además, ¿no? Sí, a nuestro criterio, sí. Han pasado los años y creo que sigue siendo el principal ícono del constitucionalismo peruano. ¿Cuáles serían los plazos a partir de hoy, estamos ya 21 de junio, para tener una respuesta sobre el fallo que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Justamente, ese es un tema que también lo ha contemplado la Corte en su resolución, ¿verdad? Para interponer una demanda de amparo hay un plazo de 60 días hábiles desde el momento que se ha dado la supuesta vulneración del derecho. ¿Demanda de amparo que vendría por parte del Estado peruano? No, que vendría de parte de las víctimas. El Estado ha determinado el indulto, ¿no? Entonces, allí está, ¿qué ha dicho la Corte? No, que ese plazo de 60 días ante la posibilidad de presentar la demanda de amparo, que no corra desde que se dio el indulto, sino desde que se notifica la resolución de la Corte. Entonces, hay 60 días hábiles, ¿no? En rigor, 12 semanas,
si se quiere, 3 meses para poder interponer la demanda de amparo. A partir de allí, entiendo yo, por todas las características que tiene, el interés nacional y todo ello, debe de darse máximo, yo creo, si esto se establece en estos días la demanda de amparo, antes de final de año, incluido el Tribunal Constitucional, debemos de tener un fallo al respecto. Perfecto. Sin embargo, esta situación podría prolongarse. Sí. También por los diversos escenarios que usted ha mencionado. Así es, ¿no? Si el Tribunal Constitucional en última instancia dice es constitucional el indulto, yo descuento de que las víctimas iniciarán luego, ¿no? Un nuevo procedimiento, ahora ya separado del caso de Barrios Altos y La Cantuta, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí sí tenemos algunos años de espera. Frente a un caso como este, ¿cuál debería ser la expectativa o el rol que tendría que asumir el ciudadano, Dapia? Muy bien. Y acá es importante para el rol del ciudadano, permíteme, Mirta, sí, la docencia que puede hacerse desde los medios de comunicación, ¿no? A veces hay temas de la justicia que son temas técnicos y que se abordan con una superficialidad peligrosa. Sí. Aquí la ciudadanía tiene que conocer de que lo que ha fallado la Corte, si bien es cierto, no va de acuerdo a lo que antes hacía de imponer, nos da la oportunidad como justicia ordinaria de poder resolver nuestros propios problemas. Es un voto de confianza también a nuestra justicia peruana, ¿no? Es un voto de confianza que se da, y eso es importante. En segundo lugar, que debemos aprender, si bien es cierto, hay un derecho a criticar los fallos, a poder poner nuestras posiciones, a respetar la decisión que se determine. Esto es fundamental, ¿no? Nos guste o no nos guste, ¿no? Y en tercer lugar, la importancia que también la ciudadanía, a través de los medios de comunicación serios, objetivos, pueda ver de que de alguna manera se tiene que ingresar a un análisis jurídico constitucional, porque a veces se da esta suerte de encuestas, sí, ¿verdad? Y entonces, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, nada más, ¿no? Y sin conocerlo. Entonces no la persona que simpatiza con el expresidente Fujimori dirá que el indulto está bien, y la que no simpatiza dirá que el indulto está mal. Y entonces no ayudan esto porque sigue siendo un tema técnico, prácticamente lo popularizamos, ¿no? Hay cosas que están reservadas en la democracia para el voto popular y hay otras cosas que están reservadas para las instituciones técnicas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Aguila, por habernos acompañado, por darnos luces de este caso que sin duda es importante y al que tenemos que hacerle seguimiento, como bien ha mencionado usted, todos los ciudadanos, porque la justicia nos toca a todos. Así y tenemos que estar informados antes de emitir, por supuesto, alguna opinión o juicio. Muchísimas gracias. Al contrario, Mirta, gracias a ti y a Jurado Nacional de Elecciones TV. Muy bien, hemos conversado con Guido Aguila, magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más.